Yeah. Hola, ¿cómo están todos? Ya, Estamos en final. vivo. Estamos en vivo, sí. Es Ujú. que estábamos aquí, como siempre, ¿verdad? Tomando alguna cosita de, de la tecnología y teníamos como doble evento, una cosa así como Ujú. muy interesante. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Así que dándoles la bienvenida a los que se van a unir con nosotros y también a los que luego les mandamos este material y todo y lo pues retransmiten. Y también se queda en nuestra página de YouTube, por supuesto, y también se queda en nuestra página de la iglesia. Pero bueno, vamos a poner esto que ya estamos aquí arrancando, estamos perfectamente en vivo, entonces pues, ¡yeah! Por Padrísimo. fin. Siempre es como una emoción, ¿no? Y más que estamos transmitiendo ahora sí que en vivo y en directo desde Iowa, Estados Unidos. Y ahorita sonó el reloj para que vean que estamos Puntuales. totalmente puntuales y en vivo y Puntuales, todo. retrasados. 2, 3 minutos por lo mismo de la señal y todo, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, entonces yo sé que se queda aquí grabadito y ya después lo pueden estar viendo y todo, es que aquí con 3 cámaras y todo, pues estamos en la de acá, entonces a veces deberían de ver el set, así muy interesante, todo lo que tenemos. Todo lo que abarca la tecnología. Pero en fin. ¿Qué? Exactamente. Vamos a orar. Vamos a orar para comenzar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Vamos a por orar favor. para lo que Dios está haciendo, para lo que Dios tiene, para así que los que vayan a verlo los estén viendo. Ujú. Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que vayan a ver este video cuando suceda con esta tecnología que pueden quedarse los videos durante mucho, mucho tiempo al aire, pero tú sigues siendo un Dios de verdad, un Dios Mm, permanente que todo lo sí, sabe, Señor. que tú estás en el eterno presente. Te Sí, damos gracias, sí, sí. Señor, por tu amor, por tu verdad, por lo que tú nos vas enseñando día a día, por lo que tú nos vas mostrando. Mm, Gracias te damos, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias porque podemos estar tranquilos y mm. seguros en tu amor, tranquilos y seguros en tu bondad Así y en es, lo que Señor. tú nos guías. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que tú, ahí donde están, en sus Oh, casas, en Padre donde se Santo. encuentren, tú les hables, tú te muestres, Mm, confiamos. Todo lo que tenemos, toda nuestra confianza está puesta en ti. así es, Confiamos en Señor. ti como el Rey soberano en todo lo que haces. Te damos muchísimas gracias, Dios Todopoderoso, por siempre y siempre, Señor Jesús. Amén. 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 Oye, pues muchas gracias por estar otra vez por acá. La semana pasada estuvo Lauro, mi esposo, pues conmigo hablando de papás al estilo de Dios. Entonces está padre porque hemos tenido muy buena interacción. O la gente que nos escribe y todo, preguntándonos o comentando, ¿no? Acerca de, porque muchas veces oyes mucho de las mujeres hablando, ¿no? O las mamás y para las mamás, etcétera, pero casi no tenemos luego la oportunidad, fíjate, de que realmente digas, bueno, los papás también hablando mucho de esa función. O sea, como que falta también de platicar con un hombre acerca de tomando en cuenta lo que Dios nos dice y nos enseña, que hablen como ser un hombre, un papá, como Dios es. Por eso decimos al estilo de Dios, porque no hace el estilo de tu opinión, ni el estilo del mundo, ni el estilo de lo que diga la sociedad, ni el estilo que diga la nueva, pues las nuevas filosofías o las nuevas corrientes de pensamiento, las ondas novedosas y demás, sino siempre al estilo de Dios, o sea, al tipo de, a cómo Dios lo pone, a cómo Dios lo estipula, a cómo debe de ser. Entonces eso es muy importante, porque realmente nos permite, pues obviamente, el entender cómo quiere Dios que hagamos las cosas, ¿no? Pues fíjate que es Entonces sí. importante lo que comentas, pero también para que el papá pueda desarrollar su obra, para que el papá en su hogar pueda desarrollarlo, es puede darle a él la autoridad o ponerle una posición, guiar, o puede no dejarlo. Hay algunos que dicen, Mm, que se ha llegado a decir a algunos, dice tu esposa te hace o te deshace, cosas por el estilo, mm, ejemplos, pero que lleva un punto importante porque
si él da una orden y la esposa da una contraria, normalmente la mamá es la que está más tiempo con los hijos, en especial Sí, cuando están más chicos. sí, se supone que sí. Entonces, también la influencia de él es súper importante y lo que ella le diga al hijo de su papá, porque los hijos también cómo lo van a ver al papá va a depender mucho de cómo lo ven la mamá. Si la mamá cuando está con los hijos y, ay, no le hagas caso a tu papá, o, ay, él no sabe, no está aquí, yo te entiendo, mira, deja que se vaya y yo sí te doy permiso. O por abajo del agua, mira, él no te quiso apoyar, yo te doy el dinero y ve y haz esto. Y va en Como contra de... boicotearlo, ¿no? Exacto. Y eso lo puedes ver 20,000, pero en la Biblia se pueden ver esos ejemplos de cosas de es. Así que con Esaú y con... Jacob, ¿no? Oh, Y Rebeca, ese es mi favorito, es el favorito de mi esposo, y yo le cubro todas las cosas con tal de que tenga esa bendición y la arrebate y la tome y a exacto, fuerza, ¿no? El manipulando, ¿no? A los hijos en ese sentido, ¿no? exacto, es Wow. súper, súper importante. Y en eso yo digo, los hijos que hemos hecho y todo eso, también tu apoyo que me has dado y el apoyo que tú que has hecho como mamá y como nosotros para poder que tengamos los hijos que hemos tenido y eso es súper importante y por eso lo que tú también enseñas y lo que tú guías es muy importante con el ejemplo que tú has hecho. Ay, pues gracias por las flores. Pero es trabajo de equipo y pues la gloria se la lleva el Señor siempre porque obviamente Él es el que nos da la capacidad o el que nos da pues nos enseña, ¿no? Nos guía, nos va estableciendo para dónde tenemos que ir, para dónde tenemos que caminar y qué es las cosas que valen la pena en la vida, ¿no? Lo que tenemos que hacer con su palabra es ahí donde tenemos el consejo, es ahí donde tenemos la dirección, es ahí donde tenemos, pues obviamente, todas las cosas que nos enriquecen y nos enseñan cómo hacerlo, porque realmente nadie te enseña bien a ser como buen papá o buena mamá. Hay algunos ejemplos y pero si no tomamos en cuenta a Dios nos quedamos muy cortos en realidad, ¿no? Y es difícil y más cada vez con más situaciones que pueden distraer mucho la labor pues de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y muy clave también en lo que tenemos que hacer, supongo, ¿no? En realidad. Mira, aquí en la Proverbios, que no dice en la Biblia, obviamente, lo que dice Proverbios dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Mm. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Oh, wow. Entonces, es el punto de lo que te digo, es cuál es el ejemplo que damos a los hijos, Wow. cuál es el ejemplo que damos. La vez pasada compartíamos y platicábamos un poquito al respecto de cuál es el ejemplo que estamos dando. A veces nos gustaría que hubiera como una varita mágica, dijéramos, así, como las computadoras que dices, esto no funcionó, vamos a resetearlo, borramos y volvemos a formatear y metemos todo lo correcto. Oh, wow, ojalá, Uh, así como cambio de chip de tu corazón y todo, ¿no? Eso sería formidable. Y en ocasiones cuando estamos en un taller, cuando vamos a alguna conferencia, cuando vamos a algún lugar, muchas veces tal parece que lo que queremos es que sea algo así instantáneo, que sea algo mágico, que sea, o sea, ya vine, estuve aquí, ya platiqué, ya me dijiste, dime tres cosas, dime como una receta de cocina, le pones así la harina, los huevos, la leche, el manteca, lo revuelves todo, lo metes al horno y ya salió. O sea, tú vas a hacer seguir paso A, B, C, D en tus hijos y vas a tener hijos Ah, no, perfectos. sí, claro, la receta, ándale, exacto, tú así, así, exacto, perfecto, y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me salió, entonces te tiene que salir a ti, ¿no? Y obviamente tenemos principios de la palabra y toda la enseñanza que nos da, pero muchos papás se frustran porque dicen, oye, he hecho esto, y sienten que no ven un cambio o sienten que no ven como, tú sabes, el resultado, se cansan, se frustran o en sus propias fuerzas lo hacen, ¿no? En su propia sabiduría, ¿no? Como dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Pero sí, a la gente le gusta como las recetas, ¿no? Y Dios sí nos da muchísimas cosas como para saber más o menos, bueno, no más o menos, sino todo el camino. Pero, ¿qué pasa cuando muchas personas dicen, yo quiero hacerlo y no lo saben aplicar, ¿sabes? Por ejemplo, yo sé que nos ve gente que cree en Dios y gente que también tiene sus dudas y gente que también, eso está abierto para todo mundo, ¿no? Que quiere escuchar y compartir. Pero hay muchos que dicen, oye, pues yo estoy tratándolo de poner por obra y no he visto el mismo resultado que tal familia o que tal persona o que tal amigo, ¿no? Y
porque quieren la receta, ¿no? O que quieren que se cambie rápido lo que lleva años que no ha caminado quizás en la dirección correcta, ¿no? Pero el detalle es que con la palabra no hay una receta. No hay tal receta Claro, de que digas no. es infalible. Sí. No hay tal receta de que digas, ¿sabes qué? No va a funcionar. Esto va a funcionar así. Tú sigue estos 5 pasos, estos 10 pasos, estos 3 pasos, y tus hijos van a salir, hijos e hijas van a salir así, tal cual la palabra lo dice, tal cual. Dice, no hay tal receta. Por eso es en fe, Sí, esa confianza. y Y lo guianza. que, sí, y por eso decimos, es todo lo que estamos haciendo, todo lo que realmente le hacemos, y poder reconocer a Dios. Sin ti no podríamos hacerlo, y dejar que el Espíritu Santo es el que obre en lo que hacemos. Así es. Esa es la clave, lo que acabas de decir, pero otra vez, entonces, ¿cómo son guiados por el Espíritu Santo si no conocen lo que Dios quiere, no conocen la palabra y no pueden extraer de ahí la sabiduría, los consejos, los principios, las normas de, esta es la disciplina, esto es para la obediencia, esta es la forma, ¿no? En que tienes que ir edificando tu casa, ¿no? En ese sentido. Y obviamente, si estamos hablando de una familia, vamos a llamarlo, ya ahorita ya le dirían tradicional, ¿no? Que está conformado por mamá, papá y sus hijos, ¿no? Sino que no es una persona que dices, no tienes a nadie que esté ahí contigo, ¿no? Sino que estamos hablando de una familia más o menos normal, entre comillas vamos a decirlo. ¿Qué pasa en este caso con el papá? Por ejemplo, que estamos hablando ahorita sobre todo eso, ¿no? De todo, pero el papá al estilo de Dios. O sea, ¿cómo puede un papá que no ha llevado a su familia como Dios quiere, como Dios nos aconseja, cómo poder tomar cartas en el asunto para que haya una dirección en su familia y haya una dirección en sus hijos? O sea, Ok, como lo comentaba y lo dijo la otra semana pasada que estuvo Claudín con nosotros, decía, es que la fundamental es la palabra. así Es que tenemos la base, es lo que dice. claro. Y de ahí lo que contamos, sacar los principios, y los principios que Que nos vamos va poniendo el obteniendo, y principios lo que vamos aprendiendo, y los vas poniendo en esa práctica. Porque Él es el que nos hizo, Él sabe cómo nos creó, Él sabe las necesidades que tenemos, Él nos conoce mejor que nadie, y de ahí vamos obteniendo los principios para poder llevarlos a la práctica, para poder llevarlos. Eso sí, Pero o sea, tenemos que hacerlo, aterrizarlos, ¿no? pero tenemos que ser intencionales en lo que estamos haciendo. O sea, no es así de automático. No. Así que automático, él pues poder realmente lo que queremos ser. Y por eso estaba leyendo, o sea, tenemos que ser ese ejemplo. Y a veces andamos buscando porque algo fácil, rápido, el microondas, lo pongo y ya salió. Es que ese es el asunto. O sea, por ejemplo, hay familias que apenas están empezando con sus hijos chiquitos. Híjole, dices, tienes una ventaja, híjole, bueno, impresionante, ¿no? Porque gracias a Dios los vas encaminando a la palabra, vas estipulando cosas, vas poniendo los lineamientos, todo. Ya cuando están muchos adolescentes y dicen, oye, no lo he hecho, ahí es cuando dicen, dame la receta, ora por mí rápido, dame el consejo rapidito, hazme así como un combo de las cosas que tengo que aplicar, porque estoy con una situación muy complicada porque tengo adolescentes, ¿no? Y también tenemos la otra, los que ya están grandes y dices, no, pues ya cómo le hacemos, ¿no? Y piensan que ya, son diferentes situaciones en la vida, ¿no? Obviamente es una situación donde puede ser que si ya soy adolescente, suena feo, pero agarra y decir, algunos que tuvieron la oportunidad, dices, ok, pero desde chico se te dijo qué hacer y no lo quisiste hacer. Y ahora a cierta edad, dices, de un día para otro ya quiero que eso tenga solución. De claro. un momento dado, como a veces en matrimonios también, usted dice, llevan 5 o 10 años o no sé cantidad de años de matrimonio y peleándose no sé cuánto tiempo llevan y quieren que en media hora se solucione el matrimonio. Hazme el milagro, Dios. Entonces, y ahorita, ¿no? Entonces tienes que, o sea, no hay atajos en la vida cristiana, ¿no? No hay atajos en la vida de fe. Y no quise que Dios no tenga una gracia impresionante, porque tiene una gracia impresionante el Señor, y un favor y una misericordia. Tú y yo somos ejemplo de la gracia de Dios, de su misericordia. Gracias, lo conocimos muy jovencitos, muy chavos, ¿no? Adolescentes prácticamente. Pero ha sido un caminar con Él y ha sido el irle conociendo e ir poniendo en práctica lo que dice su palabra, nuestra relación personal con Él y todo. Claro, muchos llegan y me encanta, ¿no? Tenemos, a los que saben, ¿no? 4 hijos, casi 29 años de casados, ya en unos días.
4 hijos, uno de 25, otro de 23, 17 y 16. Y a veces es, híjole, oye, qué bien te salieron tus hijos. Hijo, pues ni que fueran aguacates, ¿no? Y dices, no, ha sido un proceso de años, ¿no? Y tampoco podemos tú y yo, como decimos, pararnos el cuello así de, ay, es que qué barbaridad. Mira, te voy a decir porque somos tan buenazos nosotros, que te voy a dar mi sabiduría, ¿no? Sabemos que no, que ha sido la sabiduría de Dios, su palabra, su guianza, que nos hemos equivocado también, que hemos pedido perdón también, pero que nos hemos agarrado de lo que Dios pone, y esa ha sido la forma en que hemos pavimentado a través de estas 2 décadas y media de ser papás, ¿no? Y hemos visto el fruto por la misericordia de Dios, y lo cual nos llena de gozo. Por eso queremos compartir las cosas que podemos compartir. Pero ha sido un caminar y caminar y caminar. O sea, no es como que de repente en un año dijimos, ya, ahora sí vamos a poner esto, ¿no? O sea, cuesta trabajo, ¿no? El volver a tomar la senda correcta, pero vale la pena, ¿no? Totalmente. Algo que hemos comentado, si es de chicos, si tienes la oportunidad de chicos así, ya conocer a Dios, si tienes, yo lo que les digo, entre más tiempo le dediques a tu hijo cuando están chicos, entre más tiempo les dediques, menos tiempo le vas a dedicar cuando sean más grandes. Entonces, si la Biblia dice, si tú siembras, si tú le dedicas en su palabra cuando son pequeños, nunca se apartarán de ella. Sobre ese mismo principio, si tú le dedicas tiempo a tus hijos cuando están chicos, hablar con ellos, enseñarles, compartirles, cuando están más grandes, ellos ya van a estar firmes, les puedes dedicar menos tiempo. Ahora, si no les dedicaste tiempo cuando estás ahí, sí ahorita hay que dedicarles más tiempo cuando están más grandes. Exacto. Y es un momento de poder llegar y decir, hay ocasiones como dices, llegar y decir, perdóname, me equivoqué, ¿recuerdas cuando tenías algo? Si tú lo recuerdas, perdóname, lo hice mal, no te di un buen ejemplo, ¿recuerdas que yo te decía esto? Estuve mal, y reconozco que estuve mal, y te pido perdón. Pero también una parte importante es hacer lo que decíamos ahorita al principio, es hacer equipo. Sí, o sea, si no es equipo, papá, le decirle solo. Ándale. No es solo. A menos que seas un hombre que es viudo, separado, divorciado, papá soltero, pues bueno, así ya ni más. Eso. O mamá, le decirle sola. Sí. No, tenemos para educar a nuestros hijos, somos los dos. Ese es el plan y ideal les vas de Dios. enseñando. Es el plan ideal de Dios. Yo veo una gracia aún con personas que por lo que tú quieras de la vida no están juntas, y dices, hagan equipo aún, si se puede, con si eres mujer divorciada o, ¿verdad?, separada o lo que sea, con el papá de tus hijos, tratar de ser equipo con base a la educación de tus hijos, para que haya pues una bendición para ellos, ¿me entiendes? Si dices, yo la regué en esto, bueno, Dios restaura, Dios es bueno, ¿no? Pero sí hay que tener una red de apoyo que dices, bueno, tengo a mi esposa, en este caso como dices, o tengo a tales personas que me pueden ayudar, y entonces implementar lo que dice la palabra de Dios de una manera práctica, y que los demás sepan que vas en serio, porque luego también, sin querer, hay papás que quieren hacerlo y se les quiere boicotear sin querer ahora sí ya vas a cambiar, ¿no? Sí, decirle a los hijos, como dices, como papá y mamá, en este caso que estamos hablando más del papi, es decir, le pido perdón a mis hijos, y eso es poderosísimo, el decir, ¿sabes qué? No lo hice, me va a costar, no todo ha estado mal, porque tampoco Dios se equivoca porque los hizo papás, y ahí abro paréntesis, como siempre decimos, ¿no? Son papás biológicos, también muchos son por adopción, y otros son papás espirituales. Entonces, decir, perdón, y entonces vas en el camino rectificando, vas aplicando lo que la Biblia nos dice, vas aplicando los consejos, vas amando, y el amor me encanta, como dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Y de errores, y dice que con amor se corrige el pecado, y Dios habla de una restauración siempre entre padres e hijos tremenda, y como papás ustedes tienen una autoridad delegada de Dios muy especial, y de verdad que hay que ponerla por obra, y las mujeres, denles oportunidad a su esposo, de verdad, al ustedes estar bajo esa autoridad y apoyarles y no boicotear, Dios va a honrar eso totalmente, a menos que estemos hablando de una situación que está completamente fuera de Dios, ¿no? Pero qué tremendo lo que dices, de que los dejemos ser esos papás que Dios quiere. Wow, y necesita, ¿no? Sí, y eso lo tienes que hacer en base a ese, pero también tú como papá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser ese ejemplo?
vas a hacer esa entrega y en todo Sí, eso de pedir perdón, sí, de pedir, de cuando se ha equivocado. Ya les digo, depende de las edades. Si nos vamos ya con un también mucho. hijo adolescente, lo que comentabas, pero dices, ya no es decir, ya la regué, ya no hay remedio. Ya te quedas así como, No, pues bueno. puedo seguir adelante, puedo seguir con mis hijos, puedo seguir educando y poder reconocerlo. Decir, ok, borrón y cuenta nueva, pido perdón, pues solo. Ahora, partimos de aquí y te empiezas a ser amigo. Y empiezas así esa amistad, empiezas a hablarnos de tú, empiezas a todo, tú también te tienes que preparar. Ujú. Entonces me voy a parar como padre y me voy a parar en su palabra, en conocer su palabra, en cuáles son mis obligaciones, mis responsabilidades y en ser ese ejemplo y testimonio Y que orar tenemos que tanto por dar. tus hijos, eso es poderosísimo. Y que oren por sus hijos es tremendo, La ¿no? oración es desde el Wow. vientre y aún cuando están casados. O Sí, sea, por sí. los hijos, en esa parte de nuestra obligación de padres de orar siempre permanece. Y consejo, ¿no? Porque hay momentos en que ya de la vida, cuando ya son grandes, pues ya no tienes la autoridad sobre de ellos. Pero tus consejos siempre, tus oraciones siempre, tu amor siempre. Pero, híjole, cuando están bajo casa todavía, ¿sabes? Cuando son adolescentes, jóvenes, chiquitos, que el papá ejerza su autoridad con amor, pero que le ejerza, porque muchas veces también entra la mamá a decir, no, 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 porque como somos mujeres y demás, muchas cosas, el papá quiere disciplinar, claro, obviamente con los parámetros sabios otra vez, y las mamás, no, espérame, no, 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 dale chance, después, espérate, y no permiten que el papá tome su autoridad y diga, bueno, yo lo dije y es así. ¿Sabes por qué? Porque hay un respaldo tremendo y Dios se va a encargar de esa área también, ¿no? Pero también fíjate, y sucede mucho cuando están separados, pero aún con los papás en casa, Ujú. a veces tal parece que están compitiendo por el amor de los hijos. Pero Oh, los hijos los ama y empiezan a competir, decir, él le dio esto, yo le voy a dar esto, él le dio... Y cuando a veces, y también lo que hemos sí. visto, cuando la mamá trabaja, porque a veces es necesario, ni modo, la economía familiar y A muchas todo, familias tiene que hacer eso. se necesita. Entonces, pero desde que hay un sentido de culpabilidad, en especial entra más fuerte en las mamás, Sí, sí, sí. pero el rollo de decir, bueno, no estoy con tiempo, pero le voy a dar regalos, le voy a dar permisos, le voy a dar, y le empiezo a dar cosas. Y el papá empieza también, o el otro Mm. punto que hiciste, cada quien agarra un hijo consentido, Aguas con eso, mucho a la cuidado con hija o eso, al ¿no? hija o combinados, en Sí, fin, sí, sí. y empiezan a apoyar más a ese hijo consentido, y empiezan a apoyarlo Ujú. uno a uno y el otro al otro, y empieza a parecer que es una carrera entre ellos, entre los hijos, y parece a quién están apoyando Ujú. más. Y hay que Cierto, tener cuidado. Ahora, cuando están separados, cierto. eso se presenta todavía más. Eso tiene que ser más sabias, ¿no? A veces de repente en mucha consejería que damos, ¿no? Tú das mucho para hombres, juntos con matrimonios, yo para mujeres, en fin. Y muchos es así de, ¿qué hago? ¿Estamos separados? ¿O pasa esta situación? Y él dice rojo, yo digo azul. Y entonces mis hijos saben que si van con el papá les va a dar permiso para tal cosa que yo no les daría. O les va a dar tal cosa que yo no les permitiría. O están chiquitos y ya les soltaron el iPad o el celular y yo no. Entonces ahí entran situaciones que dices, ¿hasta dónde respeto sometiéndome con inteligencia, libertad, amor? Y hasta dónde dices, híjole, ¿qué hago yo, no, en ese asunto? Pero hay que llegar por el bien de los hijos a un consenso y escoger nuestras batallas y nuevamente seguir orando por ellos siempre y seguir poniendo las cosas que valen la pena y van a perdurar. Existe confusión también en los hijos. Por ejemplo, ya saben, Eso es cuando otra estoy cosa. con mi papá, Wow. con los que dan días y días con el papá y días con la mamá, Ujú, ujú. existen los problemas de que es que con mi papá me da permiso para esto, pero para esto no. Y con mi mamá es al revés, me da permiso para esto, pero esto para esto no. Entonces ya sé, ya cuando la Ellos ya agarran, saben con entonces quién voy. para hacer esto me espero a los días que me toque estar con mi papá. Y para hacer estas otras cosas me espero cuando esté con mi mamá. Sí, Entonces así es. empezamos a manejar la situación, empiezan a manipularla, igual que cuando están los dos papás en casa. Claro, Es decir, para esto le pido saben, permiso a mi ¿no? papá, me voy a esperar, y para esto le voy a pedir permiso a mamá, o voy a esperar el tiempo cuando, ya sé, quiero esto, y yo sé que mi mamá le voy a ayudar en el aseo de la casa o en algo así, Me voy a para que ganar mi ahí, mamá, o para ¿no? mi papá, ya sé, cuando llegue le hago el carro, le preparo esto, en fin, para lograr hacer algo, pero tenemos que ser cuidadosos, pero lo principal es
llegar, por eso te digo, es un equipo. Entonces, Tiene que ser, eso es lo ideal que estemos juntos en eso es lo ideal de Dios, es que el orden de Dios para la familia, que estemos juntos, ¿no? El papá como la cabeza del hogar, la mamá como la ayuda idónea, juntos haciendo equipo increíble, y los hijos también. El asunto es que pues la mayoría no lo hace, o lo conoce, sabes que lo sabe nada más así intelectualmente, ¿no? Y lo anhela a lo mejor, pero ya en la práctica, híjole, wow, si ahí no, es donde dices cómo hacerlo al estilo de lo que Dios quiere, ¿no? si no hay un equipo en la familia para la educación de los hijos, a los que estamos afectando más es a los hijos. Totalmente, sí. Entonces, Sí. y para el papá, si no tiene el apoyo de tu esposa, de la mamá, no va a poder funcionar. La mayoría de las cosas, de inclusive consejos, disciplina, pláticas, lo que quiera hacer, va a ser súper difícil que él lo pueda desarrollar si no tiene el apoyo de la mamá. Sí. Si la mamá lo boicotea y hace todo lo opuesto, todo lo que él está haciendo va a ser una carga, para ellos como si estuviera de su vida. Va a ser tan difícil que él pueda lograrlo. Ahora, si hay diferencias entre el matrimonio, eso es otro tema, pero se deben de poner de acuerdo, decir, mira, los hijos. nosotros estamos en esa situación, ok, pero con respecto a los hijos, nos vamos a poner de acuerdo porque si no los estamos afectando a ellos. Y que ellos sepan, ¿no? Obviamente, otra vez, entre paréntesis, no estamos hablando de que, oye, es que es una situación horrible, fuera de Dios totalmente, la violencia. No estamos hablando de cosas donde dices cuidado, ¿no? Sí. No estamos hablando de que, ay, pues es que mi esposo dice esto, pero pues él casi los golpea hasta que sangran, pero pues yo me someto. No estamos hablando de esas tonterías, no estamos hablando de esa complicidad, no estamos hablando de cosas anormales. Pero sí unirse. Entonces los hijos vienen y dicen, oye, le pregunté a mi papá dijo no. Le pregunté a mi mamá y mi mamá dijo, mi papá dijo no. Y ya uno como papá, si no estás de acuerdo en algo, ya lo discutes, ya lo hablas y dices, oye, yo no estoy de acuerdo con eso porque te voy a contar esto. O tú no supiste lo que pasó durante el día, mira, esto sucedió. Entonces ya se ponen de acuerdo y pueden verlo, ¿no? Pero que hagan un equipo para que entonces sobre todo, por ejemplo, ahí el papá pueda correr con esa autoridad, con ese respaldo que tiene de Dios, porque al final, si no, vamos a estar en contra todo el tiempo y por eso a veces nos salen las cosas. Perdón, déjame un paréntesis para aquí a saludar a varios, Doris, hola, saludos desde Tijuana, hola, saluditos para allá, Doris, ¿cómo estás? Qué padre que estás por aquí. Marianelli, hola, Vanessa, preciosa, ¿cómo estás? Luz, ay, bien linda Luz, dice que, dice, hola, perdón, fuimos a ayudar a una mujer que estaba en una buena situación, pero aquí estoy saludándoles. Ay, qué bueno que seas de bendición y de ayuda, amiga. Muy bien, súper bien. Y a todos los que nos van a estar viendo en las otras redes y luego donde lo pasan por allá y lo comparten, pero es un tema súper importante, ¿no? Y la vez pasada nos decías varias cosas muy, muy, muy buenas y con los principios y los consejos para que el papá, ¿no? Las mamás sepan y también se lo pasan a su esposo, a su hijo, a su amigo, y cómo, o sea, bajar lo que dice Dios aún en el ambiente que no es, aún en lugares que ni siquiera es que reconocen a Dios, hablando del campo de la psicología, de las ciencias, de la neurociencia, etcétera, ellos reconocen la importancia de esta figura del papá, ¿no? El que sea un papá que esté ahí, que esté presente, es poderosísima la presencia de un padre en la vida de sus hijos. Es algo que impacta mucho más incluso que la mamá. Sí, definitivo. Tremendo. Ahora, fíjate, otro punto que comentar es que yo a veces les digo, bueno, por diferentes razones a los chicos y otros, les digo el ejemplo de Herodes, o sea, les digo, no sean Herodes. Y en el aspecto de Herodes, ¿recuerdan cuando le bailó esta chica frente a él y que ella le gustó tanto a él y qué es lo que le dijo? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Y entonces ella va y le pregunta a su mamá, oye, ¿qué le pido? Y ella le dice, él pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Ella va con él y le pide esa cabeza. Y él se entristeció de lo que le había pedido. Realmente había algo como que él no quería matar al rey Herodes, al profeta, matar a... O
O sea, Herodes Juan el matar a Juan el Bautista. Pero dice, pero por causa de lo que había dicho y de los testigos, dijo, bueno, es mi palabra, vayan y entréguenle la cabeza de Juan el Bautista. Y van y lo matan. Ese es el hecho de agarrar y decir, pues ya lo dije, ya no me puedo retractar. La vez pasada les decía, cumple lo que prometes. Sí, lo decía. Sí. Pero vamos a inventar una situación. Resulta que el papá viene del trabajo, está estacionando el carro, el hijo, la hija está pendiente, ya sabe lo que sucedió o lo que quiere, de ir a algún lugar que la mamá le dice que no, sale corriendo hasta por la ventana, por donde sea, recibe el papá en el carro, lo saluda, lo besa, lo atiende, se le carga el portafolio o lo que sea, lo arregla, y la atiende y aprovecha, antes de que el papá logre hablar con la mamá, él o ella ya le pidió permiso, papá, mira, hice esto, me fue bien, me porté muy bien, ¿me das permiso de ir a tal lugar? La estrategia ahí. Y entonces el papá a lo mejor dice, ok, está bien, pero cuando entra a la casa, la mamá le dice, ¿le dices permiso? Y dice, sí. Dice, pero tú no sabes que ella o él hizo o dejó o sus calificaciones o algo, o me trató mal, me habló mal, me dijo, o sea, alguna queja, y el papá diga, no, pues ya le dije que sí, ni modo. Exacto, ándale. No, pues ya le dije. Y ya es algo que amerita que diga, ¿sabes qué? No, se vale cambiar de opinión. Es decir, te dije que sí, pensando en esta situación, pero sabes que hablando con tu mamá o lo que sea, vamos a cambiar de opinión. Y es un no, ¿no? O sea, porque así también marcas las reglas, ¿no? Porque como bien decías, tan malo es decir, prometes y no lo cumples. Que cuidado con lo que prometes, pero te puedes arrepentir si dices, oye, no, esto en lugar de ayudar no va a ayudar, mejor... ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Y al mismo tiempo, si dices una cosa y ya después tu esposa te dice, ¿no? O algo tú sabes que no, entonces si sabes que se cambia la situación porque vamos a honrar los principios que Dios nos enseña, aún antes de honrar nuestra propia palabra. Vamos a honrar primero la palabra de Dios antes que nuestra propia palabra, ¿no? Y de ahí vamos a poder dar un tip así grandote. No sé si así, anótalo. En cierta forma, no sé si lo comentamos un poco la vez pasada, pero decir, haz una constitución en tu casa. Haz una regla donde estén de acuerdo y la cual, así como en la Constitución hay reformas y toda la Constitución, haz algo que puedan agarrar principios de la palabra a través de los cuales toda la familia se pueda regir. A través de todo se puede decir. Es un ejemplo. Vamos a poner artículo número 1, como si fuera de en este hogar todo se respeta. Ok, se respetan a todos. Va a ser hasta si alguien llega de invitado, se merece un respeto. Exacto. Alzar la voz es no respetar a alguien. Entonces ya estás violando esa constitución y ese reglamento a través de la cual papás, y más si son adolescentes, los son bebés no participarían, pero al ser adolescentes desde los puedes chiquitos hacer. Que empiezan, porque ay Dios mío, de chiquitos, si no están súper consentidos y demás también. Ajá. Tu consentido de chiquitito, vas a ver cómo va a ser de adolescente. Entonces, ya adolescentes pueden ser todos parte de, y explicarles esa constitución. Sí. Explicarle por qué esas órdenes, por qué esas instrucciones, y por qué uno se deja guiar por ello, y ponerle, por este principio bíblico, por eso que dije, aquí está este principio, y es a través de ese reglamento, de esas leyes, y ellos las conocen. Ellos las conocen, si no se miente. Sí. Y falta de esto es un engaño, no proporcionar toda la información es como una mentira, un engaño. Entonces, conforme a este reglamento, esta constitución, el ejemplo que les puse hace rato, sí, mi hija o mi hijo, saliste, me dijiste esta información, pero me ocultaste esta información. Exactamente. Entonces, verdades a medias son mentiras, ¿sabes? Exacto, ¿no? Conforme a este punto, a este reglamento que no se miente, entonces yo no puedo ir en contra de la constitución de nuestra casa. Y conforme a eso, entonces se cambia, entonces no hay permiso de ir a ese lugar que tú querías. Oye, eso que estás diciendo, ¿sabes qué? Me encanta que muchas veces tú y yo lo hemos hecho, con ellos decíamos, no nada más decir no, que sí, que no, porque son como, ay, ¿por qué sí, por qué no, por qué reglas, no? Que hay reglas, obviamente, sino que lo vamos todo llevando a el carácter de Dios. Ay, porque si no va a ser, es que Dios no me deja hacer esto, ni esto, ni esto. No es por eso. Es cuando conoces a Dios y su carácter, que está revelado en las Escrituras, entonces tú puedes decir, como Dios es un Dios verdadero, es un Dios que habla verdad, es un Dios que dice no mientas, por ejemplo. Entonces, todo lo que la palabra nos enseña acerca de no mentir,
viene respaldado por quién es Dios, su carácter, y entonces tú dices, por eso nosotros tenemos que ser practicantes de la verdad y no practicar la mentira, y si mentimos nos arrepentimos, lo arreglamos, tenemos cuidado, ¿no? Por ejemplo, no vas a robar. ¿Por qué? Ay, pues, o sea, ay, y si me agarra la policía o me cacha a tal persona que roba. No, es que te cache o no te cache, que es un peligro, es porque el principio es que Dios es un Dios que te dice que no robes. ¿Por qué? Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes robarle a alguien y que, ¿sabes? Porque entonces no estás amando a la otra persona y no estás cumpliendo con ese mandato del Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios honroso. Dios es un Dios que te prohíbe robar, que tú tienes que trabajar con tus manos, con tus fuerzas. O sea, cada cosa que encontramos en la palabra nos va a llevar a verlo a Él, a ver a su carácter, cómo es Dios. Entonces, lo sublime, lo grande, lo increíble, lo maravilloso que es Dios, tú al entender cómo es Él y cómo piensa, y su carácter, y todo lo que Él es, que está revelado en la palabra, entiendes el por qué nos dicen estas cosas en sus mandamientos, consejos y demás, y al final cómo lo aterrizas en tu familia, en tu propia vida, en tus relaciones, pero ahorita hablando como papás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo emana del principio, de principios que revelan quién es Dios y su carácter, su naturaleza. Ahora, ese reglamento, ese consejo que estamos hablando, aplica para todos. Bien, No aplica nada más sí. Para los hijos. Sí, porque sí, entonces sí. no es válido. Porque dices. Cierto. Y también cierto. se les explica. Porque es. Ay, es que. Por ejemplo, no podemos gritar. No, pero a ti no te gusta que yo te grite. A mí tampoco. O sea, es un respeto mutuo. A ti no te gusta que yo te diga una mentira, que yo te diga, sí te doy permiso, no te mentí, no te doy permiso. No, quieres que seamos sinceros. Entonces, esos principios aplican y saber que ellos saben que también es para el bien de ellos, para el bien de la familia. Y como dices, Gina, esa es el llegar a la altura del varón perfecto, llegar que esos principios te van a servir no tan solo en el hogar, porque el no mentir también te ayuda allá afuera. Eso, el se lo van a llevar afuera a la sociedad, también, ¿no? De esos principios se aplican allá afuera, el respeto, un principios de disciplina, de trabajo, de entrega, también te sirven cuando estás allá afuera en su nueva familia. Entonces son enseñanzas para la vida, no nada más para un tiempo. Y eso es tremendo, es que, eso es maravilloso, porque cómo es el Señor tan increíble, sus profundidades nunca las vamos a terminar de entender. Y en su palabra se nos revela a Él quién es y todo lo que quiere, principios, manda, todo es por amor, por protección, porque su reino se establezca. Pero nos va bien cuando le hacemos caso, o sea, y si nuestros hijos no aprenden a obedecer a los papás que sí ven, ¿cómo van a obedecer a un Dios que no ven? Y eso se lo llevan a los demás, eso es una realidad. Entonces, otra vez, no somos papás perfectos nadie, pero vemos el fruto del Señor cuando hemos aplicado los principios de la palabra que están expresando el carácter y la naturaleza de nuestro Padre, ¿no? Eso es tremendo, de verdad, y qué bueno que siempre podemos corregirlo, que Dios tiene misericordia y gracia, y que podemos ser reales, como dicen los chavos, neta, ¿no? Que podemos ser de verdad, que podemos decir, ¿sabes qué? Perdón, aquí me equivoqué, o perdón, aquí la regué, y vamos otra vez caminando un día a la vez. Y la misma palabra nos dice, aquel que no peca de obra, de omisión o de palabra, si no, serías perfecto, ¿no? Y no hay nadie perfecto todavía. Entonces estamos en el proceso de ir tomando lo que Dios quiere y que sea de bendición para nuestro hogar. Y vaya que tenemos enemigos para el hogar y para la familia tremendos, ¿no? Y en la misma palabra puedes encontrar qué es lo que vas a hacer. Porque muchas veces desde Éxodo, ¿no? Ves los principios y encuentras algunos principios que ves los reglamentos y eran, ¿para qué leer esa ley? Era una ley de limpieza, de salud, y pues para evitar enfermedades, y era por el bien del pueblo. Las órdenes que Dios estaba dando eran para el bien del pueblo por diferentes situaciones. Lo mismo para nuestros hijos, cuando estás al frente dices, por tu bien. Es para ti, no es tan solo para mí, no es porque yo quiero y a mí se me antoja, no voy a poner, es que todos los días debes de llegar y vas a lavar el carro, vas a llegar y me vas a quitar los zapatos y ponerme esto, y llego y el control de la tele es para mí. No, si no es que poner un reglamento de esclavos, pues Dios no nos dio hijos, no esclavos. Exacto. Entonces es para el bien
de toda la familia. No queremos vivir en una casa en desorden, entonces ponemos unas reglas, instrucciones para todos, porque a todos nos gusta vivir en una casa ordenada, todos queremos vivir, entonces dentro de todo unos cumplen unas funciones y otros otras funciones, el papá o la mamá, el papá y la mamá salen a trabajar, ellos salen a estudiar, entonces todos cooperan, en fin, existe todo un orden. Por eso, la administración de la luz, por ejemplo, dice, pues sí, si apagamos las luces y ahorramos en esto, es un dinero extra que a lo mejor lo usamos para ir al cine y algo así. Si gastamos mucha luz, pues obviamente vamos a pagar la luz, no nos podemos quedar sin ella. Entonces, pues no va a haber dinero para el cine probablemente. Claro. Entonces son reglamentos, instrucciones que son para su bien. Y obediencia, porque dice, si no, allá afuera, entonces no vas a obedecer al policía. O sea, si no obedecen en casa, afuera alguien, pum, alguna situación va a haber que Dios permita para que ellos aprendan la obediencia. Si no la aprenden en casa, se van a topar con alguna autoridad, con alguna situación en el trabajo, con el gobierno, con la policía, con etcétera, porque no aprendieron, por ejemplo, esos principios también prácticos a través de obediencia, ¿no? Sino que sea algo que se vive. O sea, por eso, cómo es impresionante Jesucristo cuando viene y dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Y él lo ponía en práctica. Lo ponía en práctica, no nada más como un conocimiento, era una realidad de vida, impactando, ¿no? No era nada más de me lo sé, pues sí, y luego te lo sabes. ¿Y cómo lo aplicas? Esa es la cosa que tenemos que ver, cómo aplicamos las situaciones. Mira, te leo tanto, perdón. Bueno, Luz. Claudine, hola, hello, bienvenida. Irmita preciosa, ¿cómo estás? Un besito y un abrazo y felicidades por su aniversario. Claro que sí, están ahí también celebrando y todo, padrísimo. Un ejemplo hermoso, extraño tu café, te extraño mucho a ti. Y ya el Señor nos permitirá verlos. Claudine pone algo importante también, dice, por eso es importante enseñarles y motivar a los hijos a leer la palabra y conocerla. Ellos necesitan saber la palabra. Claro, totalmente. Saberla, memorizarla y meditarla, o sea, no solo leerla, ¿no? Pero bien, como dice, exacto, sino que de verdad la escudriñen, la aprendan, la meditan, digan por qué es todo esto y la vivan, aplicándola, ellos mismos que tengan en su relación con el Señor y dependencia de Él, cómo la aplican, ¿no? Entonces, eso, y nos lo ven. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los hijos dicen, oye, es que te oigo decir esto, pero pues no, como dicen, no me cheque el audio con el video? Dices esto y no nos lo ven. Qué tremendo que tenemos que ser ejemplo y el Señor empieza con nosotros, ¿no? El ser ejemplo para ellos es tremendo. Es una responsabilidad y con la gracia de Dios y su ayuda podemos, ¿no? Una meta que nosotros debemos de tener tremenda. Es que nuestros hijos ya no sean ya no es Dios para nuestros hijos, ya no es el Dios de mis padres, sino es mi Dios. Eso está. Ya es mi Dios, ya no es el Dios de mis padres. Cuando lleguemos a eso. Y pues ellos se vuelven en ese momento, por decirlo de una forma, nuestros hermanos en Cristo. Ya son, exacto. Hijos, pero son hijos de Dios primero, hermanos de Cristo, y son nuestros discípulos en casa, o sea, son los discípulos que están viendo cómo se vive la vida. Nuevamente, ellos no quieren perfección, el único perfecto es el Señor. Ellos quieren una coherencia, decir, ¿sabes qué? Sí, veo cómo batallas con esto, tampoco es ponernos así tipo fariseos, no, es que nosotros somos bien santos, bien perfectos, bien acá, bien, no es moralina, no es legalismo, no es religiosidad, eso lo tenían los fariseos perfecto, ¿no? Nadie como ellos para darte un sermón perfecto y darte un conocimiento impresionante de la palabra y en varios idiomas y libros completos memorizados, y Jesús no se impactó, sino decían, sí, pero dices, y pones cargas y señalas, ¿no? Y criticas, pero no estás viviendo. Por eso el impacto cuando la gente con el Señor Jesús cambiaba, ¿no? Cuando Zaqueo escuchó lo que el Señor dijo y se para y dice, ¿qué dice? Viene la contrición del Espíritu Santo en su vida tan fuerte que se para y dice, voy a hacer esto y eso, y al que le haya robado le regreso tal. Y está tan impactado Jesús que dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, cuando llega la palabra, nos transforma, nos quebranta, nos transforma el corazón de piedra en carne,
viene el reino de Dios en nuestra casa, se establece y hay un cambio. Y Jesús diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es lo que queremos, vivirla todos, de verdad, impactarlos para la eternidad, porque al final del día, Dios quiere que pasemos la eternidad con Él. Dios quiere que le conozcamos y seamos salvos. Y la salvación de nuestra casa tiene que ser ese llamado, ¿no? Para todos, el que conozcan al Señor. Ahora, aquí viene una situación compleja. Cuando si por algún motivo, vamos a poner así, los hijos están estudiando la palabra, y vamos a dejarle el punto la mamá está estudiando porque él se va a trabajar y ellos están estudiando la palabra, y el papá no la está estudiando, y en su vivir, en su diario vivir, hace algo opuesto a lo que dice la palabra. Te digo algo, pero no es lo que dice la palabra. O sea, empieza a haber contradicciones con lo que dice la palabra. Existe porque es una confusión con los hijos. Porque dicen, es la palabra, no es mi papá. Entonces empieza a haber contradicciones. Por eso también es muy importante que como papá conozcas la palabra y vivirla. Sí. Entonces, que tú la tienes que estudiar, es nuestra responsabilidad primero, como hijos de Dios, como siervos, es nuestra responsabilidad primero estudiarla nosotros, como estoy diciendo Claudine, compartirla a nuestros hijos, enseñarla. Claro. Nos pone que aplicarla, vivirla. Meditarla, claro que sí. Exactamente. Pero, perdón, es que eso está todo tremendo. Como papás, si tú eres, o sea, son papás que conocen al Señor, la palabra se lee primero en casa, con el papá. Si nos vamos hasta bíblicamente, el papá era el que compartía, ¿no? Y enseñaba. Las mamás, por supuesto, las mujeres, todo, pero el hombre es el que se tiene que tomar esa autoridad, decir, en mi casa partimos el pan, partimos la palabra en mi casa, y el hombre es el que también, abriendo las escrituras, dice esto es así. Ahora, si el papá no anda por allí, pero la mamá sí, bueno, la mamá va a orar por él y va a interceder por él como esposa o como hija o como mamá, etcétera, de ese varón, para que el Señor también le revele y haya una coherencia. Entonces ella ora, ella pone su ejemplo y lo bendice, pero los papás que sí saben tienen que sacudirse eso y decir, voy a empezar, y que el Señor haga eso, que Él tome ese lugar, porque entonces va a ser tremendo, ¿no? En un hogar. Sí, por eso, Pedro, estamos hablando de para ser un papá al estilo de Dios. Uy, lo que Dios quiere es conocer su palabra. Esa Totalmente. Es la parte principal. Tener relación con el Señor. Que tenemos que tenerlo, exacto, su relación con Él. No solo intelectual. Sí, y de ahí poderla transmitir a los hijos, esos principios, y poder apartar ese tiempo y ser ese ejemplo de entrega para con Dios. Sí, porque la verdad te voy a decir una cosa, hay muchos que lo saben y lo saben, por eso hay una frustración con muchos hijos, porque dice mi papá, por ejemplo, no, se la sabe perfecto y súper bien, y la ley, pues el problema no es eso, el problema es y cómo la vives, y cómo das testimonio. Por eso muchos jóvenes se apartan incluso de la iglesia, porque dicen, es que mis papás se saben acá los versículos, casi en arameo, en hebreo y en griego, ¿verdad? Dice, pero en la casa es otra cosa. Otra cosa, ni siquiera, bueno, ahí van, es otra cosa absoluta y completamente. O sea, no lo vives. Pues el corazón se te vuelve fariseico. Ese es el problema, porque te encanta y sabes, y lo debates y te pones y ahí andas, ¿no? Pareces el FBI de todos los que anden ahí mal. Pero los hijos dicen, pues sí, pero en la casa. Y luego, ¿cómo? ¿No? No puedes extraer ese principio, esa enseñanza, y poderlo llevar a la práctica, poderlo llevar y poderlo vivir. Y lo que dices es que son genuinos. Y en esa parte de ser genuino, lo que compartíamos hace ratito, platicábamos, es que llega el punto en que dices, me equivoqué, no tienes que ser perfecto. Un papá le escribió, no tiene que ser perfecto. Por ejemplo, fíjate lo que decía David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos errores cometió David? Pero, exacto, y fíjate, o sea, no es un permiso como, bueno, puedo hacer lo que yo quiera y Dios me... Pero tienes razón, vemos a David y de nadie dice en la palabra que tenía un corazón conforme al de Dios. O sea, Dios mismo diciendo eso, más que de David. Porque David estaba bien con el Señor, con todo, y buscaba al Señor. Estaba mal, buscaba al Señor. Que sus enemigos, lloraba con el Señor y clamaba. Que si estaba enojado, corría con el Señor. Que si esto, amaba al Señor con todo su corazón. Y estaba listo para escuchar si estaba el bien o mal, y se arrepentía y pedía. O sea, él fue
hasta ve sus oraciones y otro diría, no hermano, no ores así, qué cosa tan, no, no, no. O sea, David decía, míralos a mis enemigos, y luego se enojaba, destruyelos, míralos, rómpele los dientes, y véngame, y no sé qué, y luego por otro lado, perdóname Señor, me equivoqué, pequé, y mientras callé mis huesos se envejecieron, y luego llegaba y decía, te alabo Señor y te bendigo, y con el arca andaba danzando y disfrutando la presencia del Señor. O sea, él amaba al Señor y lo buscaba en todo tiempo, y sabía cuando tenía de verdad que arrepentirse, no se excusaba, ¿no? No, nunca dijo no, siempre que pecó recurrió al Señor, se humilló delante de él, y el Señor amaba ese corazón. Qué impresionante, que muchas veces nuestro corazón, como dice la palabra, es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y nos podemos creer que lo estamos haciendo bien, y podemos creer que somos bien santos, santas o piadosos, podemos creer que andamos a lo mejor medios en nuestro corazón nuevamente pensando que mira, como porque amo a Dios y conozco la palabra, pues sí, pero ¿y el fruto? El fruto, Y decir, ¿dónde está el fruto? exacto, ¿no? decir un papá al estilo de Dios, es decir, podemos cambiarlo por decir un papá conforme al corazón de Dios. Oh, wow. Podemos cambiarlo, decir es un papá. Y ahí sí, llegar y decir, me equivoqué. Me equivoqué, y llegar con tus hijos y decir, perdón, me equivoqué, perdí los estribos, me enojé, alcé la voz. ¿Pequé? No sí. te quita la autoridad, te la levanta totalmente. Si un hombre, un papá, dice, oye, pero ahí voy, pero por algo es el hombre, ¿no? Por algo Dios le permitió tener esa posición como papá. Sí, y es para poder, y a veces no es fácil, se necesita también valor para llegar a decir perdón. Y entonces en esa valentía, entonces llegar y que no sea, sí, me equivoqué, perdóname, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Y ahora, hablando de la balanza, al mismo tiempo que puede hacer eso, es un papá que no cede la autoridad tampoco. Porque hay papás de que, todo el mundo, hasta los hijos casi, es el papá que no. Papás, ustedes tienen toda la autoridad del Señor y el respaldo del Señor, y se pueden levantar con esa confianza de no autoritarismo, sino autoridad con el Señor, y decir, ok, si no lo hice antes, ahorita me voy a levantar como ese hombre de Dios y lo voy a hacer. Y entonces, no hombre, se te alinea toda la casa. Tremendo, ¿por qué? Porque Dios respalda a ese hombre que se levanta y que dice, yo voy a ser ese papá o ese hombre que Dios quiere. Y no se necesita ni alzar la voz, no se necesita ni enojarse, nada más se necesita firmeza y decir no, decir sí, decir adelante, decir ok, antes se hacía esto, ya no se hace, antes había esto en la casa, ya no va a estar, se saca de la casa, porque no está bien que esto esté en la casa, claro. Conforme a la palabra, no va a entrar este tipo de cosas a la casa. Cada quien sabe si hay que sacar algo de tu casa. Tú sabes, cada uno de nosotros sabemos si en tu casa tú sabes si hay algo que no debería de estar. Claro, si hemos dado permiso de que entre algo, si hemos autorizado lo que sea que tú digas, Dios te ha mostrado, esto no está bien. Entonces es momento de decir, stop, no más, fuera de la casa. Y si se pueden enojar, se enojan como con una ira santa, en el sentido de que te vas a enojar porque, ¿sabes qué? Ya di mucho esto, ya permití este desorden, ya permití estos pecados, ya permití esta rebeldía, ya no. Y sí, ahí sí pueden levantar un poco la voz, ahí se pueden enojar, pero justamente con sabiduría decir, no, ya no. Porque de verdad hay un orden y hay una situación donde Dios establece para protección de toda la familia y de las generaciones que vienen, y es una guerra que tenemos abierta. Pero si me permites comentar, nos pone, Irmita, gracias, dice Claudine. Irmita dice que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Así es, Irmita, porque a veces nos hemos vuelto religiosones muchas veces, y hablamos y decimos y el asunto es no estamos impactando o dando ese testimonio, como dice la palabra, por sus frutos los conocerán, no por sus rollos, sus palabras, su conocimiento y todo eso. O sea, es ¿qué está pasando ahí, no? Nos dice Doris, lo saluda mi hija Jade de 5 años. ¡Hola, preciosa! ¡Qué bueno que estás con nosotros! ¡Mira! Muy bien, para que tu mami y todos seguimos aprendiendo. ¡Qué bueno! Te mandamos un saludito desde acá. Luz dice, que no digan tus hechos tapan lo que dices. Exactamente.
Porque mira, es eso. Luego podemos ser unas personas que seamos muy profesionales religiosamente cristianoides, ¿sabes? Me lo sé, lo digo, tengo el léxico, tengo sé perfectamente cómo decirte, sé perfectamente todo. Y podemos tener una superficialidad que aparentemente es profunda, pero le rascas un poquito a la superficie y hasta, a ver, pregúntale, que te pudieran entrevistar a los hijos, a la gente que te conoce, diría, pues sí, aparentemente una moral acá o una, ¿sabes? Pero es una religiosidad, vaya, no hay ni siquiera ese reconocimiento de tu maldad, de tu pecado, de tu decepción, ¿sabes? Del corazón que nos engaña. ¿Sí me explicó? O sea, podemos decir, no, es que todo lo estoy haciendo porque sigo las reglas, como cuando sigo las reglas establecidas de cierta religión o algo, pero no hay una vida del espíritu, ¿sabes? No hay una realidad donde digas, ¿sabes qué? No nada más me aprendí a portar bien y a hablar lo correcto porque quiero ser bueno o buena, sino una realidad tremenda. A mí me impacta cuando tú nos compartes, ¿no? Eso de cuando llegan, cuando dice el Señor, muchos llegarán y Señor, en tu nombre hice esto y sabían la palabra y en su nombre hicieron y aparentemente eran y el Señor les dice, no los conozco. Ay, eso a mí mira, me impacta tanto. ¿Sí? Ahora, si tienes hijos ya adolescentes y todo eso, ahí va un reto. Pero es un reto para valientes. Ay, solo con el Señor se puede. Sí. El hecho de que les digas, a ver, te sientas, están tus hijos, puedes hacerlos en conjunto o uno por uno si tienes más de un hijo o hija, no importa. Nosotros tenemos 4 y bueno, a ver, Entonces, y les dices, díganme todo lo que he hecho mal. o lo que ustedes creen que he hecho O mal. que ustedes creen, a su vista, lo que creen que yo estoy haciendo mal. ¡Auch! Y agárrate. Y agárrate. Ahora si eres mamá también, a ver, agárrate. Y yo soy papá, o los dos, ¿no? No porque les des la autoridad seca, pero no decir, a ver, queremos escuchar qué hay en su corazón. Sí, porque entonces vas a ver. Wow. ¿Y por qué digo sin defenderte? Porque al primero que él te diga, pues yo digo que alzas mucho la voz, es un ejemplo. Mi mamá, No, andas no, medio no, no, histérica. pero no le enciendo la voz, es que ustedes son los Me culpables. provocan. Entonces él dijo, ya, está bien, ya no digo nada. Y no quiere decir que todo lo que digan va a ser lo correcto, ni les vamos a dar la autoridad de decir, ah, todo lo que digas. No, pero muchas veces de verdad el Señor sí nos permite el escuchar como, o sea, padres renovando esa relación con nuestros hijos, el que me digas o sea, qué ha pasado conforme a lo que Dios dice, cómo me ves, en qué estoy fallando, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Y sí pueden decirlo totalmente. Ahí Y sí, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta de varias ¿Cómo te cosas. están viendo desde afuera? Porque una cosa es si han hecho pruebas de, no sé, de temperamento, lo que sea. A veces uno hace, ¿cómo eres? Yo soy así y así y esa. Pero después esa misma prueba de temperamento se la das a otra persona y a uno de tus hijos o a tu esposa dices, a ver, tú llénalo, ¿cómo me ves a mí? A ver, ¿él es Carácter. disciplinado o no es disciplinado? ¿Él es Carácter. esto o no carácter? Y ella va a poner, entonces coincide con lo que tú pusiste, coincide como tú te ves a ti mismo, cómo te está viendo tu esposa y cómo te están viendo tus hijos. Entonces, Ouch. Y eso entre matrimonios va también, nosotros lo hemos hecho, ¿va? Nos hemos puesto así como que bien valientes. Y hemos dicho, a ver, ¿cómo me ves? No te pases, nada más dame 3 cositas para por favor. Y y el Big Ben aquí saludándoles, ¿cómo no? indicando que el tiempo se ha acabado. No, espérate tantito, todavía. Pero que por ejemplo, o sea, te dices, ¿cómo me ves? ¿En qué? Y conforme a lo que Dios dice. Ahora, muchas veces los hijos ahora no conocen tanto la palabra, pero mira, van a saber perfectamente bien. A mí me puedes decir mucha palabra, ¿no? Van a decir, pero pues no estoy viendo el amor. Simplemente vámonos, ¿no? Al fruto del espíritu. Ahí es una medida que tremenda. Yo puedo hablar lo que sea, o sea, yo puedo los demás, los que saben cómo vivimos y quiénes somos en la casa. Y entonces dices, ¿cómo está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza? Porque podemos ser religiositos otra vez y aparentar y cambiar tu conducta y tratar de tu palabra y no, todo se oye, pero dices, no, hay algo que no termina de checar. Hay algo que nada más porque nos gusta hablar de la palabra, o nos gusta saber y leerla y estudiar, nos gusta poner
pero hay algo que el Señor dice, Él se va a la raíz del corazón, Sí, a las intenciones del corazón, o sea, a verdaderamente cómo está ese fruto que el Señor viene a probar. sí, si haces esa Ay, no, prueba, tremendo. vas a ver. Y si lo haces separado o por escrito, quizás dices, oye, ¿por qué mi hija me dice una cosa que me ve de cierta forma y mi hijo me ve de otra forma? O todos mis hijos me ven de esta otra forma. Entonces, espérate, como que yo, según yo, no era así. Según yo era de esta forma. Sí, Y me ven de lo que me están reflejando, lo que me están diciendo. Porque, y más digo, si lo haces separado, no es de que entre ellos estén de acuerdo, sino claro, claro, opinan la gente y a lo mejor puedes claro, encontrar de tus propios hijos la misma opinión o opiniones diversas. cierto. Y a lo mejor dices que me estoy comportando mucho de esta forma con él, con ella no, O o al más que un revés. hijo, tal cosa, como dices, si es mi favorito o algo, hay gente que toma un favorito. Dice, oye, es que con él a mí me exigías impresionantemente y todo, y luego llegó el más chico o la más chica y no, hombre, todo lo que me decías que no, ahora todo es, ahora mi hermano, lo que sea mi hermana, todo es sí, todo es padrísimo, a él las reglas no le aplican y todo, y entonces hay resentimientos también en ese sentido, porque dices, con él eras muy justa o justo, y con ella es pura gracia, por ejemplo, ¿no? Eso también puedes tú, verlo. Dice, Señor, ¿cómo estoy comportándome? ¿Cómo el Señor a todos nos trata, o que tenemos una relación personal con Él maravillosa, cada uno? Como hijos nos uniforma en el sentido de que dice, todos son mis hijos, todos los amo, todos tienen entrada a todo esto que yo he dado para ellos. Sin embargo, Él sabe cómo nos trata cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? Para acercarnos a Él, para purificarnos, para santificarnos, para que le conozcamos y todo, ¿no? Pero qué tremendo es que como papás, en este sentido del tema, puedan tomar ese lugar y ser un representante de cómo se ve, ¿me entiendes? Es ser un papá como Dios quiere. Entonces, un papá que extiende la gracia y la misericordia y la justicia, pero también disciplina y aconseja, pero también evita el pecado. En su casa no lo va a permitir muchas cosas sin volverte o nuevamente religioso y así, porque muchos rompen el corazón de sus hijos por, no, no le cuento a mis papás, porque todos se enojan, todo, ay, se asustan horrible, entonces ya no puedo llegar y decirles lo que está en mi corazón, porque no, 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 ay, me va a dar, ¿no? O sea, no hay un acercamiento como cuando te acercas con el Señor y derramas ahí tu corazón. O sea, este equilibrio, ¿sabes? De un papá que puede amar, que puede proteger, pero que también puede disciplinar. O sea, sin llegar a ser el papá barco, consentidor, y sin ser ese papá así tan rígido, tan estricto, tan intransigente, legalista, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hicimos una vez una prueba, Ginny y yo hicimos la prueba de preguntarle a todos nuestros hijos por separado Son cuatro, sí, acuérdense. quién era el hijo consentido? Ah, Entonces la ventaja buenísimo. fue que todos dijeron que eran otro. Uno dijeron que era uno, el otro dijo que era el otro dijo, eso dijimos, eso es bueno. No tenemos hijos consentidos. Entonces, como no supieron identificarlo, lo perdieron. Cada quien dijo de diferentes nombres, todos le echaron la culpa a otro. Entonces, eso fue bueno porque dijimos, no, estamos bien, no tenemos hijos consentidos. No, no, y Entonces, los amamos igual, y claro, cada uno tiene ciertas cosas, ¿no? También diferentes y todo, pero como papás dices, no, pues los amo. Razón, pero es bueno eso, fíjate, el decirles, con base en lo que dice la palabra, ¿cómo me ven? O sea, porque hay sí familias donde si le preguntas a todos los hijos, ¿quién es el hijo consentido? Y todos señalan a uno. Pueden ser 5, 10 hijos, lo el que sea, más y chiquito, el todos más van a señalar chiquita, a lo que uno. sea, y es bien obvio, ¿no? Porque dices, no, pues es que es bien obvio, ¿no? Y entonces todos los demás hermanos así como, ah, gracias, como los hermanos de José, así como, espérate tantito, ¿no? Pero qué tremendo, fíjate, me gusta mucho que el Señor nos va transformando, va tratando con nuestro corazón, nos extiende su gracia y misericordia. Y bendito Dios que Él va más allá de lo que como papá podemos hacer. O sea, Él se encarga también de nuestros hijos, Él se encarga de ministrarlos, Él se encarga de sus almas, ¿me entiendes? Cuando nosotros nos sentimos que no llegamos, porque nunca vamos a llegar a nivel de nuestro Dios, pero eso no nos quita la responsabilidad también
y la edad que tengan, aprovecharla y de verdad fundamentarlo, porque las estadísticas son tremendas, ¿no? Y aún muchos hombres o muchos hijos que vienen en hogares que creyentes o lo que sea, cuando son más grandes, la mayoría lo van a llevar así como, una religión, ¿no? Pero no es una vivencia, una realidad, una situación profunda. Entonces, lo que queremos es que vean que esto es una vida, un estilo de vida, una realidad. Otra vez veamos al Señor Jesucristo, cómo enseñaba, cómo lo ponía en práctica, cómo amaba de una manera que rompía el cuadro religioso que los fariseos y los demás odiaban, no soportaban, no entendían cómo él podía mostrar al Padre de una manera tan impresionante, fuera de los dogmas y fuera de los ritos y fuera de los no y no y no y no y no, en una relación que su palabra nos da una libertad impresionante y por amor. Y dice, como dice el Señor Jesús, si me amaras guardarías mis mandamientos. Pero al mismo tiempo, ¿con quién se acercó más el Señor Jesús? Con los rechazados, los imperfectos, los pecadorcísimos, delante de la sociedad, pero ellos fueron los que siguieron su voz y su palabra, pero otra vez pusieron por obra su palabra. No basta nada más con tenerla en un asentimiento mental, sino la vamos a vivir. Qué tremendo reto. Nos quedamos con mucho reto. Tú y yo seguimos teniendo retos y Dios ha sido bueno por Siempre, su cada misericordia. etapa es un reto. Pero ha sido tan fiel el Señor y su palabra siempre queda ahí la semilla, ¿no? Decíamos en broma, porque a veces dicen, estaban chiquitos, decían, y los Hay de todo, hay de todo. Mira, dice Claudine, ahí está Alfredo. ¡Alfredo! saludos. Amigo, ¿ya te hicieron tu té británico o si eres de café, Alfredo? Dinos la verdad, porque yo sé que mi amiga Claudine, ella ya se fue mucho allá por el British Tea. Mucho té, que está muy rico, muy bien. Pero a ver, Alfredo, dinos ahorita, ¿café o té? O mate. O mate. No, imagínate. Entonces, qué maravilloso, está increíble esto y lo vamos a tener una vez más, bueno, después más adelante también, por favor, pero con esta serie de 3 episodios, digamos, hablando de papá al estilo de Dios y lo que representa el reto, yo sé que como papás, es, el que diga que no, ay, la verdad, ah, todos tus papás tienen sus retos, tienen días más fáciles, otros días más ligeros. Tienen días llenos de felicidad, días llenos de lágrimas y de clamar por sus hijos, días en situaciones complicadas y situaciones que tienen que sacar a la familia. Por eso, mi respeto, yo honro a los papás porque, híjole, todo el reto que tienen y a veces si como mujeres no les apoyamos totalmente, wow, doble reto, triple reto. No es fácil y tener hijos es para valientes, para personas que se aferran con Dios. De verdad, nosotros, por la gloria de Dios, sí, nuestros 4 hijos y caminan con el Señor, lo aman y todo, pero no ha sido fácil y hay situaciones en que sigues orando y los retos de la vida. Le damos gracias al Señor por su misericordia, pero no podemos ponernos como, ay, mira, los papás ejemplares, jamás. La gloria se la lleva el Señor otra vez y lo que hemos hecho bien ha sido porque Él nos ha permitido entender o aprender o aplicar. Y lo demás Él se ha encargado. Entonces, si tú, tus hijos o alguien que tú conoces dices, van por aquí, van por allá, no dejemos de orar por nuestros hijos, no nos desesperemos, no tiremos la toalla, se vale llorar, se vale nada de que todo acá está perfecto. No es cierto, no es cierto. El que te diga que todo está perfecto en su casa, chécale la nariz si no le creció más. Hay una misericordia y gracia del Señor infinita y podemos ver el fruto, pero entendemos cuando papis pasan por situaciones. Nosotros no tuvimos esto, ¿verdad? En nuestras casas de chicos en el sentido de la palabra ahí. Nosotros hemos abierto ese canal, una nueva dinastía, generación y todo. Y seguimos aprendiendo y te podemos decir que el Señor es hermoso, fiel y que no hay oración más poderosa que la que hacen los papás por sus hijos. Es tremendo y vale la pena. Por cierto, si quieren conocer a nuestro hijo mayor, el domingo comparten la iglesia. ¡Ay, sí! Nuestro hijo mayor, Elliot, que ya está casado. Ay, por cierto, traigo mira, de mi nuerita preciosa, Susi. ¿Sabes qué dice en inglés? Me encanta.
Dice, gracias por haber criado al hombre de mis sueños, por haberlo criado bien y todo, o sea, con el Señor, bendito Dios. Él va a compartir el domingo, Agape, porque todo esto es de Agape Church, que estamos en Iowa, Estados Unidos, y pues yo sé que lo ven en otros lados o lo que sea, pero estamos aquí en Iowa. Mañana, los que ven en vivo, los que estén por aquí, por Iowa, bueno, estamos en talleres. Mañana, ahí está en nuestra página la información. Vamos a estar dando 4 sábados en vivo, talleres para las familias y matrimonios, hablando de la palabra, pero como queremos de alcance también en la comunidad, hablaremos también de nuestra parte profesional como psicólogos, pedagoga, en fin, como consejeros, todo lo que se alinea conforme a la palabra y lo que da testimonio de lo que el Señor dice aún en las ciencias, ¿no? Y el domingo comparte Elliot, 10 de la mañana, hora del centro, Iowa, Ciudad de México, y es un misericordia y increíble el Señor permitiéndonos ver a nuestros hijos amarle y seguirle. Y pues Él nos va a estar ministrando la palabra con un tema, híjole, que no me lo voy a perder. Entonces todos invitados también. Yo sé que muchos luego ven repeticiones porque uno puede estar en vivo, como aquí, ¿no? Luego se queda acá y acá y ya después ya vemos y dices, oye, gracias a Dios tenemos cientos, mil, no sé cuántas, lo que pasa en varios lados, los views, y qué bonito, qué padre. Seguimos aprendiendo los unos de los otros aquí juntos. Y pues gracias por este espacio y gracias a ti por todo, ¿no? Lo que también lo que me permites dar y lo que me permites también, ahora sí que bajo su autoridad y todo, y su guianza, estar pudiendo hacer aquí también con Agape Woman. Y tienes mucho que enseñar. Mucho que aprender. Gracias. Oye, amor, pues antes de que me invites a cenar o algo, no sé, Como padre, como el ejemplo máximo, lo que tú nos has dado, lo que tú nos has bendecido, y lo que tú obras en la casa, en el hogar de cada uno de mis hermanos, de cada una de las familias en Cristo. Te doy muchísimas gracias por todo lo que tú haces en la vida de ellos, en lo que tú haces en cada uno de nosotros y a través de cada uno. Yo los bendigo grandemente y te pido que tú, Señor, obres con sabiduría, con inteligencia, para que tomen de esas decisiones sabias. Cada decisión que toman día a día sean de esas decisiones diarias a la hora de guiar, educar a sus hijos, cada uno. Te doy muchas gracias por la vida de cada papá dispuesto a tener un corazón conforme tú quieres, conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y los otros que ya nos ven en esto grabado. Nos pueden visitar, acuérdense. También de YouTube, que es Agape Church. Y bueno, pues por aquí nos vemos y todo. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos escriben y nos comentan y temas o lo que sea. Estamos para servirles y seguir aprendiendo juntos, como decimos. Y bueno, antes de irnos, creo que aquí nos estaba escribiendo Clau. Te dice Claudine, sí, Laura, ponte guapo y llévate Gina a una date. Amiga, I love you. Lo que pasa es que ya está aquí medio tarde, pero ya, porque acuérdate que estamos en el futuro aquí, ¿verdad? Ya son las 10:19, amiga. Pero mira, mañana se la aplico, pero gracias, Clau. Irmita, gracias a todos, los bendecimos y les mandamos un abrazo con todo nuestro amor. Gracias por sus oraciones y aquí seguimos aprendiendo juntos y caminando en este gran camino de la fe. ¿Okay? Bendiciones, hasta luego. Mañana mi date.